y les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo. Vamos a leer desde el 14, Mateo 25, del versículo 14, y podemos leer hasta el 19. Después el hermano que tome la clase continuará con la lectura a la medida que vaya desarrollando esta parábola. Vamos a ponernos en pie para leerlo en forma alternada. Mateo 25, del 14 al 19. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a él le dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su voluntad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Muy bien. Como de hace varias clases venimos estudiando las parábolas del Señor Jesucristo, que eran durante su ministerio aquí en la tierra, y esta parábola de los talentos es muy parecida a la parábola que ya se dio de las minas, pero hay alguna diferencia porque la parábola de las minas el Señor la dio en principio a la multitud que la acompañaba y particularmente a los religiosos de su tiempo. Y fue en ocasión de que iban camino a Jerusalén. Y si nos acordamos, aunque no creo, porque si uno no la repasa, es medio difícil. En aquella ocasión el Señor repartió las minas y le dio una mina a cada una de las personas de la parábola. En cambio, acá en la parábola de los talentos, el Señor la dio particularmente a sus discípulos y lo hizo en Jerusalén, en el Monte de las Olivas, que estaba fuera de la ciudad, pero no muy lejos, estaba cerca. Y como dijimos, se la dio particularmente a sus discípulos. Y en este caso, sí, como tuvimos en la lectura, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Siguiendo el orden de la lección, vamos a decir, en el versículo 30 del capítulo 25 de Mateo, dice: y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y decía el escritor de esta lección que, no solo que la dice, porque no sé si alguien escuchó alguna vez a alguna persona hablando de la caída de la gracia. A mí me pasó porque era un muchacho que vino, llamó y salí a atenderla, me dice: yo te conozco, vos sos así, y me llevabas a la escuela dominical. Sinceramente no. Y bueno, y me habló que él cayó de la gracia, porque pecó. Y bueno, tuve ocasión de explicarle un poco, pero el tema es que con este pensamiento de que cayeron de la gracia, o sea,
Por haber pecado ya es condenado, eso es lo que quiere decir. Entonces después, lógicamente, ya no dejan de pecar. Pero total, ya cayeron de la gracia. Y en las Escrituras tenemos algo completamente distinto. Espero vamos a ir viendo durante la lección. Y uno, o sea, este es uno de los textos. Y otro de los textos en Gálatas 5:4. Gálatas está después de 2 Corintios. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Es otro de los textos que utilizan para dar este pensamiento de la caída de la gracia, para afirmar este pensamiento. Pero en la Biblia tenemos entonces que vamos a leer en San Juan capítulo 3, pero también vamos a leer en San Juan capítulo 1. Primeramente vamos a leer en San Juan 1. Del 9 vamos a leer hasta 13. Y dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, de los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Lo que nos manifiesta entonces la enseñanza bíblica es que primeramente que la salvación no la obró el hombre, la obró Dios. En segundo lugar, Dios llama. Y vamos a recitar un texto que es el de Mateo 11:28, si no me equivoco, que está el texto ahí adelante. Dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y está llamando. En segundo lugar, en tercer lugar, hay un texto que acá en San Juan, no sé si alguien me puede ayudar, cuando dice, acá está, en San Juan 6, el versículo 44. Y dice: ninguno puede venir a mí, palabra del Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y leyendo este texto, cuando dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, es como que Dios está haciendo acepción de personas, ¿cierto? A este sí, a aquel no. Pero tenemos que esto es palabra de Dios y que tenemos escrita en la palabra de Dios cosas que sucedieron, o sea, de cosas que Dios obró desde antes de la fundación del mundo. Y desde el principio Dios estableció y habló de la salvación. O sea, que entiendo que nadie puede venir, como decía acá, ninguno puede venir a mí, al Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir al Señor Jesucristo, acercarse, si no es por esta palabra, por esta enseñanza. Y por eso decía allí en San Juan 1:9, hablando del Señor Jesucristo: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y la luz no es la luz física que tenemos, sino que es el conocimiento que Dios da en cuanto a su voluntad, en cuanto a su obra, en cuanto a lo que Dios quiere
y busca para los hombres. Eso entonces, porque cuando vemos esas manifestaciones donde se llevan una vela, un candelero o lo que sea, como que eso fuera la luz de la que hablan las Escrituras, y no. Es completamente distinto. Cuando hablan las Escrituras, habla de la luz, es del conocimiento que Dios da para sacar la oscuridad del desconocimiento de los hombres, inclusive de nosotros, porque hay muchas cosas que a veces nos quedamos como estancados, no conociendo, no entendiendo, y bueno, es cuestión de quemarse, como se dice, las pestañas, ¿no? Cuando se lee mucho, y quemarse las pestañas y lo que el Señor siempre enseñó, recomendó y exigió de sus hijos, ¿no es cierto?, que es la oración. Y que siempre decimos cuánto que nos cuesta. Pero son las condiciones. Después vamos a leer un texto, vamos a leer que dijimos de San Juan 3, 5 y 6, que dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este versículo está bien, todo palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero leyendo el versículo 12 de San Juan 1, que dice: más a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces hay dos condiciones: primeramente el escuchar, segundo el creer, y tercero el recibir. Pero por sobre todas las cosas, como decía el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, más de Dios. Que lo dice acá en el versículo 5 de San Juan 3. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el agua se figura de la palabra de Dios, y el Espíritu, como dice acá, en letra mayúscula, habla del Espíritu Santo, que es el que, cuando hay un reconocimiento, cuando hay una aceptación, el Espíritu obra. Y como dice así en Efesios capítulo 1, versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, como decía el apóstol Pablo a los Efesios, desde el momento en que creísteis, fuisteis sellados. O sea, ese es el bautismo del que muchas veces también se confunde, ¿no es cierto? Porque es el Espíritu Santo viniendo a morar en el corazón de aquel que creyó. O sea, el único que sabe si realmente yo creí, me pongo en primer lugar, es Dios, porque Dios conoce el corazón de cada una de las personas, porque uno hacia afuera puede decir cualquier cosa y podemos creer. Ahora, Dios mira, decía Dios a Samuel: Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón, nuestros pensamientos. Entonces, por eso decía el apóstol Pablo: desde el momento en que creísteis, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu no se va más. Y como decía, bueno, ahora no me encuentro,
nosotros, o sea, primeramente vamos a decir, el apóstol Pablo muchas veces recomendó a quienes le predicaban, en una de las ocasiones dijo: el que piensa estar firme, mire, no caiga. O sea, el único fiel es Dios. Y decía en otra parte, y su obra es perfecta, o sea, que Dios obró la salvación para que todo aquel que la recibiera, la buscara y la recibiera, y una vez que fue sellado por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Señor vino a morar en él, no se va más, no se pierde, no tiene como la promesa, como el Señor Jesucristo decía, que nadie iba a arrebatar de sus manos a sus ovejas. Entonces ahí tenemos una seguridad, no en nosotros, sino en el Señor. Bien. Y esto también hace una alusión, digamos, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y como dice en 1 Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Tenemos que entender que los talentos de los cuales habla la parábola, el hombre que se fue a una ciudad lejos, le dejó a sus siervos para que lo trabajaran. O sea, y es una enseñanza para nosotros. Y el primer talento del cual podemos hacer uso o trabajar, y que es el más grande de todo, o el don también, luego, como dice el himno de Ama la Biblia, cuando hay una parte que dice: gracias a Dios por su don inefable. Bien, el que hace uso del primer talento, lo primero que recibe es la salvación. Como dijimos, el Espíritu Santo viene a morar en él. Y ese es el don más precioso, el don más caro que puede tener una persona. Como decía ahí en San Juan 1:12, al que Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. En el caso de esta persona a la que le dio un solo talento, pero primero vamos a decir como consecuencia de que el Señor dio esta parábola, pero también la ocasión, y podemos ir a Mateo 24. Mateo 24 es donde habla del sermón profético, pero vamos a leer los primeros 3 versículos para ubicarnos en la ocasión. Y salido Jesús ibase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Bueno, esta es la ocasión en que el Señor les da esta parábola, aunque anteriormente, o sea, después de estas cosas, les da el sermón profético, y después, siendo al capítulo 25, la primera parábola que les da es el de las 10 vírgenes, y luego en el 14 empieza a hablar la parábola de los talentos, cuando le dice: porque el reino del cielo es como un hombre que perdiéndose lejos. Llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Como dijimos, y eso hace referencia a el trabajo, como decía el apóstol Pablo: ocupados
en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, que debemos estar ocupados en estas cosas. Y vemos entonces la actitud de estas tres personas que recibieron 5, 2, 1 talento. En el versículo 15 de Mateo 24, dice: a este dio 5, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su facultad. Y este es un tema también porque habla de las probabilidades de que uno pueda más o menos serse responsable de las distintas cosas que el Señor puede darle. Y en el caso de los 5 talentos, el que recibe 5 talentos hizo otros 5. El que recibió 2 talentos lo multiplicó por 2. Pero el que recibió uno solo, que significa que Dios le da la posibilidad de ser salvo, la posibilidad de escapar de la condenación eterna. Y como decía el texto de Mateo 11:28, de 11:28, diga a mí, no te lo llama, y este hombre, como dice más abajo, en el 24, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y esta persona que recibe 1 talento, en vez de hacer trabajar este talento que había recibido, obró conforme a su propio juicio, obró conforme a sus pensamientos. ¿Y qué hizo? Dice: lo escondí en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. O sea que tuvo la posibilidad de recibir, como dijimos anteriormente, este don inefable, como dice el himno de Amo la Biblia: gracias a Dios por su don inefable. Es algo que no se puede expresar en palabras. Y no solo eso, que tuvo miedo y lo escondió, sino que acusó a su Señor. Dice: Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Y cuántas veces escuchamos, ¿no es cierto?, cuando hablamos con la gente, que la gente dice: no, Dios es injusto, Dios no tiene compasión, Dios no obra, Dios... no sé si a ustedes les pasó, pero... Y una vez a una persona le dije: sí, Dios no obra. Lo que pasa, le digo, que Dios le dio libertad a la persona para obrar. Como le dio libertad, también le dio a entender lo que es malo y lo que es bueno. Pero un día Dios va a llamar a juicio, y acá le dice, ¿no es cierto?, en el versículo 19: y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con eso. Y así va a ser un día. Dios va a hacer cuenta con toda la gente. El tema está en que el Señor ofrece primeramente la salvación. Y un texto que me llamó mucho la atención siempre, el que está en el capítulo 23 de Mateo, el versículo 37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas? ¿Y cómo termina? Y no quisiste. Es grave, ¿cierto? Y ese texto lo podríamos aplicar para cada una de las personas que hay en este mundo.
y no quisiste. ¿Cuántas veces? Como dice el Salmo 91, ¿no es cierto? Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no quisiste. Entonces, podemos ver que Dios le da la oportunidad, el lugar, la posibilidad a todos los hombres de ser salvos. Y bien lo decía el apóstol Pablo también a los romanos, con palabras muy duras. Después, en caso, podemos leer el capítulo 1 de Romanos. Pero vamos a leer algunos versículos. A partir del versículo 18. Romanos 1, 18. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. O sea, habíamos dicho que Dios manifiesta al hombre lo que es lo bueno y lo que es malo. Pero dice, detienen la verdad con injusticia. El 19, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Y si lo dice su palabra, es verdad. Y lo dice de qué manera, dice, porque en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. O sea que ninguna persona se puede excusar delante de Dios. Y bien, en el libro de Job, cuando dice, ningún hombre nacido de mujer podrá justificarse delante de Dios. Entonces, como decía la lección, que este hombre que recibió un solo talento, así hubiese recibido 5, hubiese hecho lo mismo. Precisamente, el Señor le podría decir, no quisiste. Como decía Mateo 23, vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 4. Después en casa lean porque son, en el versículo 1 y 2 creo, habla de la voluntad de Dios, habla de la oración. Habla de la oración por todos los hombres, ¿cierto? Por los reyes, por todos los que están en eminencia. Y en el versículo 2 dice que es la voluntad de Dios y oremos y hagamos rogativa. En el versículo 3 vamos a leer. Dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ahora el versículo 4, que es el que está en la lección, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a leer hasta el 6. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. O sea que nadie puede decir, yo no conocí, yo no escuché, no me enseñaron, porque también le aclara el apóstol Pablo allí a los romanos. Y vamos a leer en Romanos 2, capítulo 2, versículo 14. Que dice, porque los gentiles que no tienen ley naturalmente haciendo lo que es de la ley los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente de sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. O sea, como dijimos anteriormente, Dios les dio la posibilidad a todos los hombres de conocer o de entender lo que es malo y lo que es bueno. Ahora, lógicamente, los que nunca escucharon hablar del Señor Jesucristo, porque a través del tiempo y hay lugares todavía en la actualidad, que islas donde
no entra ningún civilizado, podríamos decir, porque enseguida le cortan la cabecita. No pueden entrar directamente. Entonces esa persona, por lógico, nunca ha escuchado el Evangelio, o nunca escucharon hablar del Señor Jesucristo, pero tampoco van a ser justificados, porque dice la conciencia que Dios puso en sus espíritus. Va a ser la que un día, la cual van a ser juzgados. Entonces, tenemos como el Señor, y cuando hablamos, y el texto creo que está en Jeremías, ¿no? Cuando dice en Lamentaciones, cuando habla de la misericordia de Dios que cada día se renueva, ¿no es cierto? Y que es verdad que es, porque si Dios no tuviera tanta misericordia, ¿cuánto hace que ya hubiese hecho descender fuego del cielo y consumía todo, ¿no es cierto? Porque también nosotros como creyentes tenemos que aprender estas cosas y tantas veces que nos habla de la paciencia. Y aquel texto que el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos particularmente, creo que es en San Juan 13, bueno, no es San Juan 13, cuando les habla le dice, San Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y vivimos tiempos realmente peligrosos, como decía allí en el sermón profético, ¿no es cierto? Y muchas veces quizás lleguemos al punto de renegar, como decía este hombre que había recibido un talento. Le decía, te conocí aquel hombre duro que ciega, donde nos sembraste, que recoges, donde nos esparciste, y tuve mira. Y el Señor nos pide entonces confiar, la confianza. Y ahora continuando entonces con los talentos, ya dijimos cuál era la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, y también cómo Dios manifiesta lo que es el hombre. Y vamos a leer en Isaías capítulo 1, unos versículos del 16 al 20, en la página 709 del Antiguo Testamento. Dice el versículo 16, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y está bien explícito, ¿no es cierto? Y está bien clarito, no hace falta tener mucha iluminación, ¿no? Mucho entendimiento para comprender. Si te portas mal, si te portas bien, un caramelo, un chupetín. Pero está bien claro, ¿no es cierto? El tema está en la entrega, el tema está en la humillación, ¿no es cierto? Así decía el Señor a sus discípulos. Vamos a leer uno de los textos. Bueno, lo voy a decir de memoria porque el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y siga. Está en Mateo, Marcos y Lucas. Esa es, digamos, el requerimiento, ¿cierto?
el requisito. Humillarnos, ¿y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta aceptar el texto que leímos de Isaías? Pero qué paciente es el Señor. Si dejas de hacer esto, de hacer lo bueno, vas a recibir, vas a ser bendecido. ¿Y cuántas veces el Señor les habló en la antigüedad? Si uno mira ahí en Deuteronomio capítulo 18, si no me equivoco, cuando el Señor les ofrece, si cumplían sus mandamientos, y les iba a dar bienes materiales en el campo, en las bestias, en los animales, en la familia. Si no obedecían, iba a ser todo lo contrario. Pero ahora el Señor nos ofrece no esas cosas materiales, porque ahora ese es el cambio, ¿no es cierto? En la antigüedad el Señor nos ofrecía bienestar en cuanto a las cosas de este mundo. Pero ahora el Señor nos ofrece otras cosas, que son, como decía el Señor, no hagáis tesoros en la tierra, mas hacer tesoros en los cielos. Y las cosas que el Señor nos ofrece son esas, y a veces nos cuesta esperar en esas cosas. Como pensaba hace unos días o hace una semana, lo que el mundo ofrece lo tenemos delante de nuestros ojos. Lo que el Señor nos ofrece no lo vemos, porque no lo vemos realmente. Entonces lo podemos ver solamente por la fe, en la confianza en sus promesas. Por eso decía, no hagáis tesoros en la tierra, mas hacer tesoros en los cielos. Y allí que entonces los que recibieron más de un talento, el primer talento fue para la entrega, ¿cierto? Para recibir la salvación. Y luego entonces empezar a recibir no por sí mismo, sino por el Espíritu Santo, como podemos leer allí en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Pero acá en Romanos 12, en el título que tenemos arriba del capítulo 12, dice amor, fervor y humildad, condiciones que el Señor nos pide. Y vamos a leer solamente 3 versículos del capítulo 12. Dice el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, es lo primordial, ¿cierto? Lo primero, para que entonces el Señor pueda repartir los dones, que son, como dijimos, por obra del Espíritu Santo. Y después en casa lean todo el capítulo. Ahora en el capítulo 12 de Romanos vamos a leer también algunos versículos. Vamos a leer el versículo 4, 5 al 7 primeramente. Dice, empero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Y acá nos hace referencia, o vemos, que está obrando la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo en el versículo 4, el Señor Jesucristo en el versículo 5,
y Dios el Padre en el versículo 6. 1 Corintios 12. Y como dijimos anteriormente, la obra de Dios, la salvación que obró Dios es perfecta. No quedó nada fuera del lugar, no hay nada fuera del lugar, no le falta nada. Como decía el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es el trabajo de cada uno de nosotros ocuparnos de estas cosas para hacer tesoro no acá en la tierra sino en el cielo. Y pensaba, cuando habla de la pronta venida del Señor Jesucristo, cuántas veces ignoramos, cuántas veces dejamos de anunciar este Evangelio de Salvación y cuántas almas quizás no lleguen a formar parte del número de los redimidos, como decía el corito, decía Juan vio el número de los salvados, a ver si alguien lo recuerda. Bueno, Los salvados por el Señor. De los salvados por el Señor, ¿cierto? Juan vio el número de los salvados por el Señor. El Señor sabe cuál es el número. Nosotros no lo sabemos. Pero tenemos que trabajar también por estas cosas. Porque no es solamente ocuparnos, ser egoísta, ocuparnos de nosotros mismos, sino ocuparnos también de los demás. Por eso decía allí en Romanos 12, amor, en el título, amor, fervor y humildad. Amor hacia afuera, ¿cierto? Y el fervor, el obrar. Y la humildad, qué palabra dura. La humildad, ¿no es cierto? Debemos humillarnos, no nos queda otra. En definitiva, como decía el salmista, cuando miro los cielos, obra tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él? Le dice, memoria, ¿no? No somos nada. Es un soplo que se va. Pero cuánto orgullo, lamentablemente, tristemente. Bien. Y debo meditar en estas cosas, porque quedaron escritas para nosotros y no las podemos eludir. O sea, si las eludimos es porque las despreciamos. Y no quisiste, no diría el Señor. Y ahora también de nosotros depende que, como dijimos, muchas personas sean salvas o sean condenadas. Allí en Ezequiel, cuando habla de el que está vigilando, ¿cómo se dice? El que está vigilando la atalaya, ¿no es cierto? Cuando ve el peligro y no previene, va a ser culpado de la sangre de aquel y cayó por causa de eso. Ahora, si la atalaya previene del peligro, ya la sangre va a ser sobre aquel que cayó. Y eso es para nosotros también en ese aspecto. Y ahora hablando de los dones también, como dijimos, por obra del Espíritu Santo y que da como quiere, decía, no recuerdo si sacan este. Bueno, vamos a leer ahora entonces en el versículo 11 de Corintios 12, que dice más: todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Y esa está la voluntad del Señor y también en nosotros. Porque si nosotros no queremos, Dios no nos puede exigir. Después vendrá el juicio por rechazar lo que el Señor nos ofrece. Entonces son todas cosas para meditar
Y también debemos decir, como dijimos también, que el don más grande, el don inefable es la salvación. Eso es para nosotros. Pero también el Señor nos da la tarea de predicar, de enseñar, o sea que los dones, o sea la salvación, el don más grande es para nosotros. Los demás dones no son para nosotros, los podemos practicar, pero son para servicio a los demás. Y no sirve nada que el Señor nos dé dones que no los pongamos al servicio de los demás. Y esa es otra de las cosas que debemos entender. Por eso me llamó la atención la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde les habla en cuanto a estas cosas. Y hace aclaraciones en cuanto a los miembros, ¿cierto? Un cuerpo, muchos miembros, así como el cuerpo de uno, así la iglesia. Entonces, cada miembro forma el cuerpo y cada miembro es útil para los demás. Entonces, los dones tienen que estar preparados, o sea, ser usados en ese aspecto, para el servicio de cada uno de nosotros. Bien. Y luego vemos también el fracaso de aquellos que rechazaron la predicación del Evangelio, simbolizada en un talento. Exponiendo su propio juicio, y bien decía el profeta, ¿cierto? Porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, no recuerdo bien el texto. Y mucha gente se va al infierno precisamente por eso. Y estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, tan complicados. ¿Por qué? Hay tantas enseñanzas, tantas doctrinas que se basan en la obra del hombre, en la justificación por sí mismo, como decía, recibí un talento, tuve miedo y le escondí. Entonces, cuántas veces inclusive hasta personas que tienen miedo de abrir la Biblia, le tienen miedo, terror. Y qué lamentable, ¿no? Porque dice el Señor Jesucristo, le decía, escudriñad las Escrituras, de ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, decía el Señor. Y luego el éxito en aquellas personas que sí hacen uso de un talento para salvación, y luego los demás para la obra hacia el cuerpo que es la iglesia, o sea, cada uno, nosotros miembros. Bueno, ya leímos en 2 Corintios 12:11, que decía más todas estas cosas, obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Y vamos a leer el 12 también, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo dice así también, Cristo. Y bueno, tenemos el juicio de condenación por aquellos que rechazaron la salvación, y que va a ser desde el momento en que parte de este mundo ya el lugar predestinado para esperar el juicio que vendrá después, al final. De salvación, también para aquel que recibió a Cristo como Salvador, como decía cuando este hombre que murió a la derecha del Señor Jesucristo en la cruz,
el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después habla del tribunal, cuando dice ahí también la parábola, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando van a ser repartidos, como se dice, van a ser dados los galardones, ¿cierto? A cada uno conforme a lo que ya haya hecho. Y luego habla del reinado de Cristo, que va a ser durante el milenio, y el trabajo que cada creyente va a tener en ese lugar, ¿no es cierto? Fuera de lo que van a tener los 12 discípulos del Señor Jesucristo, que ya tienen su tarea asignada, pero también de los creyentes de acuerdo a su fidelidad. Y bien, las enseñanzas rápidamente, para aquellos que todavía no recibieron al Señor Jesucristo, que se apuren, porque dice hoy es el día de salvación. No tenemos el mañana, no lo conocemos. Lo que ya creímos, humillarnos, entregarnos de corazón al Señor para que el Señor pueda darnos aquellas cosas que prometió, ¿no es cierto?, en cuanto a los dones. Y sobre todas las cosas, tantas veces, tanta exhortación en la palabra, la oración. La oración en todo tiempo, velar y orar de oración para que no. Bien. Y por último, de acuerdo al servicio de la fidelidad, dice, van a ser los galardones. Bueno, cada uno tendremos que examinarnos en ese aspecto y que el Señor tenga misericordia y nos bendiga.